Buenas tardes, bienvenidos, Versión de Arte. Estamos en la Galería Alcherri de San Sebastián con un artista, Juan Azpitarte. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Bien. Y una exposición cuyo título es Exil, pero según como lo digamos, exil también, o exilio, en fin, si queremos traducirlo. Estamos en el hall. Yo creo que nos tienes que contar muchas cosas, Juan, porque aunque hemos intentado hacer un resumen antes de empezar a grabar, nos traes obra bidimensional, con un pretexto muy definido, que son estas tres piezas, y tienes sobre todo, yo creo que donde más te conocemos, obra escultórica, y donde el tema de ocupar el espacio, tanto exterior como interior, es una de tus preocupaciones o de tus intenciones, donde provocas al espectador que participe y pueda ser incluso partícipe de esta obra, que él lo mismo la termina de alguna manera. Bueno, un resumen muy atrevido de mi parte, pero por eso te tenemos aquí, para que nos ayudes, sobre todo a nuestros telespectadores, a venir a Alcherri y a disfrutar de tu obra. Juan, ¿por dónde empezamos? Bueno, yo creo que lo que has dicho es verdad, en el sentido de que la ocupación o tocar los límites o tener una experiencia con ellos es fundamental para conocer el mundo, quizás, ¿no? Y por otro lado, también es verdad que lo escultórico en este caso depende mucho de la fotografía. Y bueno, yo creo que es importante mirar desde otra disciplina, desde otro lugar. Es importante a veces cruzar el límite y mirar desde el otro lado. Bueno, no me quiero marchar porque tenemos siempre 20 minutos. Esto realmente pertenece a una acción donde una tela, como símbolo incluso de la bandera, termina no teniendo sus elementos que caracterizan un país, sino es simplemente el movimiento de una tela. Y comentabas como que, bueno, pues, ¿qué es, no? Cuando no aparece el símbolo en esa tela, esa bandera. Pues simplemente el movimiento, ¿o qué es? En náutica se dice un trapo al viento, ¿no? Yo creo que detrás de un montón de signos que conocemos, de estándares, existen, como detrás de los mitos, razones, historias, relatos, que al final desvelan quizás verdades ocultas que van más allá de los propios signos, y eso es lo que en este caso, por ejemplo, me apetece hablar. Creo que es más interesante ver la frecuencia del viento que finalmente el color de un país elegido por consenso en algún tiempo remoto. Vamos a entrar, ya sabemos que podríamos decir muchas cosas, Juan, es verdad que es siempre lo mismo, ¿no? Que tenemos mucha obra con muchos contenidos, y aunque yo creo que tienen un punto común, ¿cuál sería ese punto común? En este caso, Exile se inscribe dentro de la Bienal de Arquitectura. La Bienal de Arquitectura ha tenido por segundo título Mugac desde el inicio. Y podríamos decir que en este caso hay casi como un catálogo de hitos fronterizos, de posibilidades fronterizas y de formalización del concepto fronterizo. Porque muchas veces pensamos en la frontera como en una línea o de manera tradicional, pero quizás la frontera, además de nunca haber sido eso, es mucho más. Quizás hoy en día hay términos como la permeabilidad o la porosidad, que son más actuales, y es importante comprenderlos desde esa mirada. Bueno, hablando de miradas, aquí tenemos, pues bueno, un amago, un objet presque trouvé, de una brújula, ¿no? Parece como que decías, mira, Elena, ¿ves estas distancias donde ya el soporte incluso se mueve, ¿no? Si yo lo está en equilibrio, lo toco, sí. Eso es. Y bueno, parte de una puerta, me decías, ¿no? Es un segmento, sí, es un segmento del domo que hicimos con los talleres de la Bienal en el Museo San Telmo, que lo colocamos en el patio. Y bueno, es interesante. Te comentaba antes que lo que marca esta pieza es que está entre el plano y el volumen, y lo que hace que eso sea posible es su ángulo axial, que es lo que permite a una bóveda generarse como una esfera, ¿no? A un segmento ser un esférico. Bueno, y aquí empezamos entonces a mirar esas fotos que me comentabas, donde no solamente la fotografía es como una imagen congelada de un momento, de un espacio y de un símbolo, porque aquí estamos viendo pues una peana,
tradicional, blanca, donde quizás parece que está vacía, pero no es esto, ¿no? En realidad está el concepto de un punto donde sujeta el espacio que linda. ¿O qué? Juan, cuéntanos. No, creo que en mi caso mucho de lo que entiendo como performance pasa por la imagen, ¿no? Me gusta trasladar los momentos, los instantes y las experiencias en símbolos, ¿no? Y de alguna manera aquí se planteaba la pregunta de qué pasa si cogemos los elementos del léxico, del museo, de la galería y los llevamos a un espacio natural orgánico o incluso en nuestro caso sagrado vasco. ¿Qué ocurre, ¿no? Cuando estos dos lugares sagrados, el museo y el Cromlech, intercambian léxico? Y entonces toda la serie Oihalleku responde a esa pregunta. Ocurrieron eventos luminosos, hubo sin duda una cierta conciencia sobre qué es el horizonte, sobre por qué esos lugares son los que son, qué sensación nos da ocupar el centro, que podría ser algo, bueno, ya de otra, como una metáfora un poquito más espiritual, ¿no? ¿Qué pasa cuando ocupas el centro? Me decías también, Juan, que bueno, es curioso, ¿no? Todo el exilio que has tenido durante 22 años, me comentabas. Empezaste en Bilbao, Bellas Artes, luego te fuiste a Burdeos a terminar, luego a Barcelona, en fin, que no has parado, luego te has ido a la zona otra vez francesa, del País Vasco, y llevas muchos años fuera. Toda esta memoria que tienes, ¿no? De este tránsito hacia ese camino que estás trabajando, tiene mucho que ver con todo lo que estás diciendo. Sí, he vivido muchísimo, incluso en Donosti he vivido en 6 o 7 barrios diferentes y durante estos 22 años creo que he cambiado de casa unas 18 veces. Bueno, de alguna manera. Muy joven. Eso sin tener en cuenta las residencias claro. Y los viajes, que me sigue gustando mucho viajar, excepto que tengo esa pulsión de cruzar el territorio, experimentar los lugares, mirarlos desde otro lugar. Eso es como casi una obsesión para mí. Pero también ha sido el lugar desde el que he ido aprendiendo claro. a mirar y a estar. También. Y donde quizás tu obra haya tenido este peso que conocemos, ¿no? Porque quizás todo lo que querías probar, preguntar a ti mismo, al mundo, a la sociedad, pues aquí lo mismo era más difícil y fuera no tanto. ¿Puede ser eso, Juan? ¿O cómo crees? Sí, yo creo que nunca hubiera podido entender nada sin moverme del lugar en el que estoy. Seguro que desde otro ser humano es posible hacerlo, pero en mi caso necesito trasladarme, recorrer y experimentar los espacios. O sea, para mí no hay otro aprendizaje que la experiencia. Y en este caso, por ejemplo, esta fue la época donde estuve viviendo en Sokoa. Y Sokoa pues tiene una relación entre la arquitectura neovasca y, vamos a decir, un cierto formalismo francés, como podéis ver en las jardineras, y una forma de urbanizar también peculiar, que al mismo tiempo puede ser incluso familiar. Y en este caso me apropié de esta rotonda para complementar con este modelo una idea que era el homenaje al extranjero. El homenaje al extranjero entendido como 3 tipologías: el turista, el exiliado político y el inmigrante. De ahí que es el mismo personaje que bueno, se disfraza, vamos a decir, de estas 3. O se trasviste. O se trasviste, exactamente. Me imagino que también los colores has indicado el que llevase según en qué momento está la escultura, ¿no? Que es humana en este caso. Me imagino que tú algo tendrías que ver, ¿no? Algo, pero en realidad lo que hicimos hicimos una especie de casting de armario personal, ¿no? O sea, de cuántas posibilidades da la vestimenta de una sola persona, ¿no? Seguro que si te hiciera un casting en tu armario, sacaríamos un montón de personajes. Muchos disfraces, desde luego. Me encanta, además. O sea, que la siguiente haces conmigo, ¿eh? Una acción. O sea, que estamos viendo pues, performance, estamos viendo acciones, estamos viendo instalación, estamos también ocupando el espacio dentro del land art, incluso yo creo que estamos ahí, todo este abanico tan complejo y sobre todo efímero, donde el tiempo, curiosamente, que parece como que sí le das importancia,
porque aquí, en este momento que vamos a también hablar de ello, que vas a hablarlo porque me lo has explicado también, que en 2 frases nos lo vas a hacer ver mejor, ¿no? Lo importante de este concepto, ¿no? Este es el momento presente. De alguna manera intento congelar, gracias a la colaboración de Areizaga, una tasación a mes del inicio de la exposición, ¿no? O sea, estamos en octubre 2021 y 1 metro cuadrado de suelo de la galería en este momento vale 8.535 euros. Lo pone ahí porque lo dice esta empresa, Areizaga. Y yo lo que he hecho es asociarlo a otro estándar, que es el estándar DIN, y casualmente el estándar DIN dice que el acero mide 1 metro cuadrado. Es curioso, ¿verdad? Casi exacto. Sí. Con lo que he trasladado esa tasación a día de hoy en San Sebastián en esta especie de espiral centrífuga. Porque vamos leyendo, dando ese giro en espiral cuando Correcto. has ido colocando pues, los temas económicos, ¿no? De cuánto cuesta según la medida. Vemos cómo hay que hacer el giro en espiral, efectivamente. Y luego plantea un par de preguntas, ¿no? Porque ¿cuánto cuesta una obra en un lugar? Si esta obra costaría más en otro lugar. Wow. También el valor del espacio relacionado con el valor de lo que se enseña y en este caso el valor de lo que ocupa. El tema del dorado, que veo que lo repites también, como el tema de los números, me decías, ¿no? Es que esta exposición también tiene mucha presencia la numerología, ¿no? El dorado, cuéntame, porque es un poco también tiempo, ¿no? Parece como que una lápida, ¿no? Claro, la escultura lapidaria no es casual que trabaje con ciertos elementos que no envejecen. El oro es uno de ellos. Si el oro es importante es porque no oxida, porque no perece. Gracias a esa idea ha pervivido, no solo por eso, pero también por eso. Luego tiene esa especie de... tiene ese reflejo del sol, ¿no? Te apoderas de algo que es vital en este mundo. Y tanto para unas culturas indígenas, donde la cosa puede estar más en esta primera acepción del sol, como para las nuestras, donde puede ser la idea de que no cambia, que es inmutable, porque quizás tenemos deseos de pervivir para siempre. Y el mármol, en segundo lugar, pues son los materiales que se utilizan también a la hora de representar la muerte. En este caso, pues quizás la muerte de la ciudad, quizás la idea de que las ciudades que mueren de éxito pues acaban vaciándose, se quedan sin ciudadanos, se quedan sin historia, sin relato, sin vida, solo son recorrido gastronómico, charleta y también balneario, ¿no? Algo así, ¿no? Qué lamentable, ¿no? El que tengamos que valorar dónde estamos y el suelo por un precio, ¿no? O sea, esto también, ¿quién lo pone? ¿Por qué este precio, esta tasación, ¿no? Por ejemplo, es que están, ¿no? Bueno, estamos sujetos a la idea de oferta y demanda, siempre que queramos, siempre que no tengamos una idea de querer conservar otros valores. Pero si lo queremos hacer, desde luego tendremos que separarnos de solamente la ley del mercado. Bueno, nos vamos a adentrar a la sala, vamos a decir, bueno, pues como la más principal, porque primero ya abrimos el espacio. Esto era más íntimo, una cosa mucho más recorrido. ¿no? Para adentro, y esto de repente ya es como que, pues efectivamente, salimos fuera. De hecho, tenemos imágenes, me decías, esta es una de las primeras obras tuyas, la más antigua, no sé qué año es, Juan. Pues no me acuerdo exactamente, me acuerdo que la hice en Artelecu, con una beca de la Diputación, y fue una especie de primera reflexión sobre las fronteras naturales, o sea, las fronteras geográficas, aquellos espacios y lugares en los que no se puede habitar. Un desierto, un río, una cordillera. Eso es, porque esta es la cordillera de... Esto es el Pic de Midi. Voilà, Pic de Midi, que está justo en un punto donde la vista es la que estamos viendo. Claro. Si nos giramos un poquito o nos vamos hacia un lado... O si lo miramos del lado francés, se vería de otra manera. Incluso esa, que sería el Auñamendi, del lado francés se llama Pic d'Ani, tiene hasta otro nombre. Y en este caso, esa montaña divide 3 fronteras, es un trifinio. Otra vez, el 3. Ahí vamos de 2 a 3. Wow, siempre estamos ahí, la trilogía esa. Me imagino que la tienes controlada, ¿no? Es decir, o no, o es que es una
Bueno, hay un lado de pulsión. Eso bueno, es, yo creo ¿no? que cada uno tiene su experiencia con los números, pero es verdad que así como el 2, las personas lo asociamos enseguida a la pareja, al dúo, al binomio. Pues bueno, Asimetría. otras personas juegan más entre el 1 y el 3, como musicalmente también puede ser, ¿no? En este caso es verdad que hay muchos números impares, eso sí que lo puedo decir. Eso es. Bueno, tienes una hija, ¿no? Sí. De 8 añitos, como una de las mías. Sí, bueno, sí. Estamos aquí en este dolmen. Aquí sí que, bueno, primero me fascina porque quizás es lo más escultórico tradicional, me estoy haciendo aquí un lío con los cables, y donde yo creo que juegas ya un poco hacia lo que la escultura tenemos definida, ¿no? Espacio que ocupa la madera, haciendo alusión a una imagen, ya empezamos a ver un iglú. Está muy bien que has dicho dolmen y no domo. Tú misma nos has traído una idea de quizás un espacio ritual simbólico, que en este caso es la cúpula, ¿no? La cúpula es un elemento antiquísimo de la arquitectura de refugio, también de los templos sagrados, solo que en esta versión más geométrica, digamos, nos permite pensar en otros conceptos. Al ser, digamos, permeable, también permite mirar a través, como en el caso de San Telmo, ¿no? que veíamos esa arquitectura Qué bonita, sí. de San Telmo, pero desde dentro y a través de la geometría. Y en cualquier caso, la cúpula, en esta última experiencia, me ha dado que pensar sobre la idea de que a lo mejor ya no tenemos que protegernos de la naturaleza, sino de otro tipo de peligros, ¿no? Quizás en la experiencia de la vida en ciudad hemos llegado al límite de la saturación de lo que puede dar de sí lo social, ¿no? Y entonces creo que espacios más pequeños pueden reactivar otras relaciones, otras reflexiones que necesitamos hacer entre nosotros en otras intimidades. Lo que está claro es que venimos de unos años donde conectarnos con el exterior y lejos era simplemente dando un botón, ¿no? Y ya me enteraba incluso de lo que está pasando, de si quiero hablar con alguien que está pues, a miles de kilómetros. Y sin embargo yo creo que efectivamente viene un momento donde nos tenemos que recoger más, donde tenemos que reflexionar más sobre nosotros y donde nuestro entorno más cercano, más pequeño, es donde tenemos que volver a mimarlo y a encontrarlo, ¿no? Una pregunta, ¿qué son? ¿Lo que hay dentro? Son piedras, ¿no? Que utilizo para hacer mamilla y queso. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno, Juan! Me encanta. Son piedras carbonizadas con leche de oveja. ¿Y por qué? Bueno, las utilizo, tienen un olor muy peculiar. Ya. No, ahora no huele, tengo que decirlo, Sin duda nos recuerda que el fuego ha pasado por ahí. Ajá, eso sí. El fuego y el alimento, con lo que yo creo que es suficiente alusión al hogar. Sí. Al hogar, exactamente, donde vivimos. Bueno, una estructura de acero que parece una carretilla, no sé si voy bien, mal, fatal, ¿no? Bueno, verás que está compuesta de elementos que tienen que ver con la barandilla también. Son elementos ergonómicos. ¿no? Sí. En este caso es una estructura que ocupa mucho espacio, son segmentos, pero que de naturaleza están pensados para separar, ¿no? Como lo es la barandilla, para apoyarse y separar. Siempre todo lo que ves en esta exposición tiene una relación indirecta con el cuerpo. El cuerpo casi solo aparece una vez en ese monumento, pero todo está en relación, porque tanto la altura de una barandilla como el diámetro ¿De un tubo? Sí, de un tubo, hacen una referencia directa, o la misma peana, la altura de una peana, hace referencia al cuerpo. Siempre es el cuerpo. Y así como última pieza, esto es una maqueta de Belle Époque, una instalación que hice para la Bienal de Anglet, y que tiene que ver con un símbolo donostiarra pasado a elemento móvil. O sea, arranco algo que es completamente inmóvil, pero sobre todo recuerdo que la barandilla es un elemento separador entre lo salvaje y lo civilizado, y quizás esa es un poco la imagen que vende de San Sebastián. Es un entorno muy salvaje, pero con ese confort de estar protegidos. Juan, muy interesante. Me encanta de haberte conocido. Yo realmente tu obra la sigo pues más que nada por las redes y por Facebook, que estás ahí también. En Internet tienen ustedes muchísima información. Un gran artista.
Bueno, yo creo que tenemos que acercarnos aquí al Cherry. ¿Hasta cuándo estás? Esto Juan? es hasta el 15 de enero. Bueno, 15 de enero. Ha habido una presentación por Fernando Golbano también. Correcto. Hicisteis una visita guiada hace poco. Correcto. Y ustedes lo que tienen que hacer es, ahora que vienen unos días de Navidad, donde tenemos que estar en familia, pues acercarnos a ver cosas tan cultas y donde hay unos planteamientos muy interesantes, sobre todo con el ser humano y su naturaleza. Y no solamente personal, sino también todo lo que alrededor le influye y le condiciona una manera de ser y de sentir. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a ti. Espero pues, un tomar un placer. café un día más tranquilos para hablar de muchas más cosas y de proyectos. Ya Gracias. está, a lo dicho, muchas gracias a todos y sobre todo, bueno, feliz año 2022. Nos quedan muy pocas entrevistas para terminar el año. Creo que ha sido un año muy productivo, donde ha habido grandes artistas que hemos presentado y hemos dejado que dieran voz a su sentir y a su belleza, que es, por supuesto, la cultura y el arte. Gracias. Adiós. Hasta otra.